Cuando pensamos en la caída del Imperio Romano, imaginamos guerras, invasiones bárbaras y traiciones políticas. Pero hay un enemigo silencioso que pocos mencionan. La tierra se estaba muriendo. En la antigua Hispania, lo que hoy llamamos España, vastas regiones fértiles fueron devoradas lentamente por la desertificación. Siglos de sobreexplotación agrícola, tala masiva de bosques y un desprecio total por el equilibrio ambiental convirtieron campos fértiles en paisajes áridos. Los ríos comenzaron a secarse, los acuíferos bajaron y las poblaciones rurales abandonaron sus tierras porque ya no podían sobrevivir. La desertificación no fue solo un desastre natural, fue un colapso provocado por el ser humano. Hoy, 2000 años después, España revive ese mismo escenario. El 75% del territorio está en riesgo de desertificación. Zonas como Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha ya muestran cicatrices visibles, campos secos, embalses a niveles críticos y pueblos que ven cómo la tierra se resquebraja bajo sus pies. Pero lo más alarmante es que repetimos exactamente los mismos errores. Agricultura intensiva, urbanización sin control y una política que actúa tarde o simplemente no actúa. La historia parece un espejo que nos grita, esto ya pasó y no terminó bien. Si creemos que el Imperio Romano cayó solo por invasores, estamos ignorando la verdadera lección. No fueron solo las espadas las que lo derribaron. Fue la arrogancia de pensar que la naturaleza era infinita y ahora nosotros jugamos el mismo juego, pero con menos margen de error. La desertificación es una palabra que suena lejana, técnica, como si fuera un problema de científicos o agricultores. Pero en realidad es una sentencia silenciosa que está escribiendo el futuro de España. Cuando el suelo muere, todo muere. La agricultura, la economía, los pueblos, las culturas. Y lo más inquietante es que ya vivimos este colapso hace casi 2000 años, durante la caída del Imperio Romano. Lo curioso, y a la vez aterrador, es que tenemos la historia escrita. Sabemos cómo terminó la película. Sabemos qué errores se cometieron, y aún así estamos calcando cada paso de aquel desastre. Hispania, una de las joyas agrícolas del imperio, se convirtió en tierra de polvo y ruinas. Ahora, las mismas regiones vuelven a quebrarse bajo el sol, como si la tierra estuviera recordándonos su fragilidad. Este vídeo no es solo un viaje al pasado, es una advertencia, porque entender cómo una civilización tan poderosa cayó por no cuidar su propio suelo puede ser la clave para evitar que repitamos esa tragedia. Y si no lo entendemos ahora, tal vez en el futuro alguien cuente la historia de cómo España dejó morir su propia tierra por segunda vez. Si te interesa descubrir cómo la desertificación mató imperios, desplazó millones de personas y hoy amenaza con cambiar el mapa de España, te invito a quedarte hasta el final. Vas a entender que no es solo un problema ambiental, es una cuenta regresiva que afecta a todos. Antes de continuar, si este tipo de contenido te hace reflexionar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si ya notaste señales de desertificación donde vives. La historia no sirve de nada si no la compartimos. Bienvenidos al Círculo de los Años. Antes de convertirse en un desierto, Hispania fue uno de los jardines más ricos del Imperio Romano. Sus tierras fértiles producían trigo, olivos, uvas, frutas y hortalizas que alimentaban no solo a sus habitantes, sino también a las ciudades de Roma, Cartago y Alejandría. Era conocida como el granero del imperio. Sus bosques eran frondosos, sus ríos abundantes y sus suelos una alfombra de vida. La riqueza natural de Hispania no fue un accidente. Durante siglos, el equilibrio entre agricultura,
bosques y recursos hídricos se mantuvo gracias a prácticas tradicionales. Los pueblos íberos y celtas conocían la importancia de respetar la tierra, rotando cultivos y preservando zonas de bosque para proteger los suelos de la erosión. Pero la llegada del Imperio Romano cambió las reglas del juego. La expansión económica y militar exigía más alimentos, más madera, más metales. Hispania pasó de ser una tierra de equilibrio a una fuente de recursos explotada sin piedad. Los bosques fueron talados para construir barcos y exportar madera a Roma. La tierra se aró de forma intensiva para aumentar la producción agrícola. Al principio, la bonanza fue impresionante. Las ciudades crecían, las rutas comerciales se llenaban de caravanas y las arcas imperiales se enriquecían con las exportaciones hispanas. Pero como en toda historia de codicia, las señales de advertencia comenzaron a aparecer. Los suelos más explotados empezaron a perder fertilidad. Las lluvias, sin árboles para retenerlas, arrastraban la capa fértil hacia los ríos y de allí al mar. La explotación minera también jugó su papel. Las minas de oro y plata en regiones como Las Médulas, León, utilizaban una técnica conocida como ruina montium, que consistía en desviar ríos para colapsar montañas enteras y extraer los metales. El resultado, paisajes devastados, ríos contaminados y acuíferos desbordados. A medida que la tierra se empobrecía, los romanos intentaban compensar con más expansión. Nuevas áreas se cultivaban sin dar descanso al suelo, en un ciclo cada vez más voraz. Los agricultores advertían de las cosechas menguantes, pero las demandas de Roma no se detenían. Lo importante era alimentar al imperio, aunque la tierra pagara el precio. Otro factor clave fue el crecimiento urbano descontrolado. Ciudades como Emérita Augusta, hoy Mérida, y Tarraco, Tarragona, se expandieron rápidamente, ocupando terrenos agrícolas de alta calidad. Cada nueva villa romana era un parche de tierra productiva convertido en piedra y mármol. El desarrollo era símbolo de poder, pero escondía una factura ambiental impagable. Sin bosques, los suelos quedaban expuestos al sol abrasador y a los vientos secos. La desertificación no llegó de golpe, fue un proceso lento, casi imperceptible en una vida humana. Pero con cada década, la capa fértil se hacía más delgada, las lluvias eran más impredecibles y las cosechas menos abundantes. Lo trágico es que la arrogancia del imperio no permitió ver el problema. Se confiaba en que los recursos de Hispania eran infinitos, que siempre habría nuevas tierras por conquistar, nuevos ríos por desviar. La naturaleza para ellos era solo un obstáculo a superar, no un sistema a proteger. Pero la tierra tiene memoria, y cuando el equilibrio se rompe, la factura llega. La Hispania fértil, la joya agrícola del Imperio Romano, comenzó a transformarse en un mosaico de campos áridos, bosques fantasmas y pueblos abandonados. El desastre estaba en marcha, aunque pocos lo quisieran ver. Durante siglos, Roma creyó que Hispania sería su despensa eterna, pero la naturaleza, silenciosa y paciente, fue mostrando sus límites. Las cosechas comenzaron a fallar. Regiones que antes producían toneladas de trigo apenas alcanzaban para alimentar a sus propias ciudades. Lo que parecía impensable se volvió evidente. El suelo estaba muriendo. El problema no era solo la infertilidad del suelo, sino también la pérdida de agua. Los bosques, que actuaban como esponjas naturales, habían sido arrasados. Sin árboles, las lluvias no se filtraban lentamente hacia los acuíferos. El agua corría sin control, provocando inundaciones en invierno y sequías en verano. Ríos caudalosos como el Guadalquivir y el Ebro comenzaron a sufrir cambios en su caudal. Roma intentó responder con infraestructura. Multiplicaron los acueductos, ampliaron canales de irrigación, desviaron ríos.
pero era una batalla contra la naturaleza que ya estaba perdida. La tierra agotada no respondía. Los campos que antes daban 2 cosechas al año apenas producían una, y a veces ni eso. Los agricultores, empobrecidos y desesperados, comenzaron a abandonar las tierras más áridas. Se dirigieron hacia las ciudades en busca de trabajo, pero las urbes no podían absorber tal migración. Así surgieron las primeras villas abandonadas, tierras que quedaban baldías, presas fáciles de la erosión y el polvo. Este colapso agrícola no fue un fenómeno aislado. Se extendió como una mancha de aceite, afectando a otras regiones del imperio. Pero en Hispania, la situación fue especialmente crítica por la intensidad de la explotación. Las provincias que una vez sostuvieron al imperio con sus riquezas agrícolas, ahora necesitaban importar alimentos. La dependencia de importaciones generó un círculo vicioso. Al tener que traer trigo desde Egipto o África, los costes aumentaron, afectando la economía local. El comercio interior se derrumbó. Los pequeños agricultores quebraron y la estructura social romana empezó a fracturarse desde la base. Las revueltas campesinas no tardaron en aparecer. En Hispania, como en otras provincias, surgieron levantamientos contra los grandes latifundistas acusados de explotar la tierra hasta agotarla. Pero Roma, ocupada en sus conflictos políticos y militares, respondió con represión en lugar de soluciones. El colapso agrícola tuvo efectos colaterales devastadores. La desnutrición debilitó a la población, aumentando la vulnerabilidad ante enfermedades. Las ciudades, superpobladas y sin recursos suficientes, se convirtieron en focos de epidemias. La infraestructura romana, tan glorificada, no pudo sostener un sistema cuya base productiva había colapsado. Paradójicamente, mientras la tierra moría, la élite romana seguía viviendo en la opulencia, ignorando las señales de desastre. Las villas imperiales se llenaban de banquetes y lujos, desconectadas de la realidad que se desmoronaba más allá de sus jardines. Cuando finalmente Roma reconoció la magnitud del problema, ya era demasiado tarde. El imperio había perdido su capacidad de alimentar a sus propias legiones. Hispania, antaño motor agrícola, se convirtió en un símbolo de cómo la soberbia y la explotación sin límites pueden destruir incluso las civilizaciones más poderosas. Si recorremos hoy las tierras de Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha, veremos paisajes que podrían confundirse con escenas de una película postapocalíptica. Suelos resquebrajados, campos donde ya no crece nada, embalses convertidos en espejos de barro seco. Lo que en los mapas figura como zonas agrícolas son, en muchos casos, cementerios de tierra. La desertificación en España no es una amenaza futura, es una realidad presente. Según estudios oficiales, el 75% del territorio español está en riesgo de desertificación y un 20% ya ha sufrido daños irreversibles. Esto no es solo un dato científico, son pueblos que se vacían, cosechas que desaparecen y economías locales que se asfixian. La agricultura intensiva es uno de los grandes responsables. Cultivos de regadío que consumen volúmenes de agua insostenibles para zonas secas, invernaderos de plástico que alteran el microclima local y monocultivos que agotan los nutrientes del suelo. Todo en nombre de la productividad y la competitividad global. Pero el problema no termina en el campo. Las ciudades, al igual que en tiempos romanos, expanden sus límites devorando suelo fértil. Urbanizaciones turísticas, campos de golf y grandes superficies comerciales se levantan sobre tierras que deberían ser preservadas como barreras naturales contra la erosión. El cambio climático, además, actúa como un multiplicador del desastre. Las olas de calor
cada vez más largas e intensas, y las lluvias torrenciales que no logran penetrar en un suelo endurecido por la sequía, son parte de un ciclo de retroalimentación destructivo. Lo que antes era tierra fértil se transforma en desierto a un ritmo alarmante. Un ejemplo dramático es el Mar Menor, en la región de Murcia. Lo que fue la laguna salada más grande de Europa se ha convertido en un símbolo de colapso ecológico. Mortandades masivas de peces, aguas contaminadas por fertilizantes y un ecosistema al borde del colapso. Todo consecuencia directa de la sobreexplotación agrícola y la falta de control ambiental. A pesar de las advertencias de científicos, ecologistas y comunidades locales, las medidas tomadas por las autoridades son insuficientes y en muchos casos llegan demasiado tarde. Programas de reforestación lentos, restricciones de agua que solo se aplican en emergencias y una legislación ambiental débil frente al lobby agrícola e inmobiliario. La desertificación también está generando un fenómeno silencioso pero devastador: la migración climática interna. Miles de personas abandonan las zonas más áridas en busca de regiones con mejores condiciones, generando tensiones sociales y económicas en otras partes del país. Es un éxodo silencioso que redibuja el mapa poblacional de España. Lo más preocupante es que, al igual que en tiempos del Imperio Romano, muchos todavía creen que la tecnología resolverá el problema por sí sola. Proyectos de desalinizadoras, trasvases de agua y agricultura de precisión son importantes, pero inútiles si no se cambia el modelo de explotación desmedida de recursos. España hoy se enfrenta a una encrucijada histórica. Puede seguir ignorando las señales, como hicieron los romanos, y observar cómo su tierra se convierte en polvo, o puede aprender de su propio pasado y actuar antes de que la desertificación sea irreversible. La historia ya nos mostró cómo termina esta historia. La pregunta es, ¿seremos capaces de cambiar el final? Cuando estudiamos la desertificación del Imperio Romano en Hispania, es fácil pensar que fue un problema de la antigüedad, un error de civilizaciones que no sabían lo que hacían. Pero si miramos con lupa, veremos que las causas de aquel desastre no son muy diferentes a las que enfrentamos hoy. Explotación intensiva de recursos, expansión urbana sin control y una desconexión total entre política y medio ambiente. En tiempos del imperio, la tala de bosques era vista como progreso. Más madera significaba más barcos, más edificios, más poder. Pero cada árbol que caía dejaba el suelo expuesto a la erosión. Los romanos no tenían conciencia ecológica, pero sí empezaron a notar, tarde, que las lluvias arrastraban la tierra fértil y que los campos producían menos cada año. Hoy, en pleno siglo XXI, continuamos esa misma ceguera. En lugar de bosques, son los acuíferos los que vaciamos sin freno. La agricultura intensiva, especialmente los cultivos de regadío como el olivo y los invernaderos de plástico, consumen más agua de la que la tierra puede reponer. Y mientras los embalses bajan, las hectáreas de cultivo crecen. Otro error repetido: la urbanización salvaje. En tiempos romanos, las ciudades crecían sobre campos productivos, sin medir el impacto a largo plazo. Hoy, urbanizaciones turísticas, campos de golf y megaproyectos inmobiliarios se levantan sobre suelos áridos, destruyendo ecosistemas frágiles. Cada bloque de hormigón es una herida en la tierra. La política, entonces y ahora, reacciona tarde. Los romanos tardaron siglos en darse cuenta de que la desertificación estaba matando su economía agrícola. Hoy, las medidas para combatir la desertificación en España son fragmentadas, reactivas y muchas veces simbólicas. Mientras las cifras de riesgo crecen, la acción es mínima. Un detalle escalofriante es que los romanos también creyeron que podían controlar la naturaleza,
Canalizaban ríos, construían acueductos monumentales, desviaban cursos de agua para sostener sus ciudades. Hoy creemos que la tecnología nos salvará. Desalinizadoras, trasvases de agua, agricultura de precisión. Pero la raíz del problema no es tecnológica, es de consumo desmedido. El cambio climático acelera este ciclo. En la Hispania romana, los cambios en el clima fueron lentos, casi imperceptibles en una vida humana. Pero ahora, en apenas una generación, España ha visto cómo sus veranos se alargan. Las lluvias se concentran en episodios extremos y las temperaturas baten récords año tras año. El problema de fondo es que seguimos percibiendo los recursos naturales como infinitos. En tiempos romanos se talaban bosques pensando que siempre habría más tierra por conquistar. Hoy ampliamos regadíos, construimos urbanizaciones y aumentamos la producción como si el agua y la tierra fueran eternas. Pero la realidad es que hemos sobrepasado la capacidad de regeneración del territorio. La desconexión entre el poder político y la realidad ambiental también es un error que se repite. Los romanos veían el deterioro del campo como un problema de los campesinos, algo distante de las élites. Hoy, la desertificación es tratada como un problema del sur o de los agricultores, cuando en realidad amenaza la estabilidad económica y social de todo el país. La historia está llena de advertencias. La desertificación no solo puede destruir ecosistemas, sino también economías, culturas y civilizaciones enteras. Hispania ya lo vivió bajo el Imperio Romano, y sin embargo, hoy caminamos hacia el mismo abismo, cometiendo exactamente los mismos errores, pero con la diferencia de que esta vez el tiempo se está acabando mucho más rápido. La buena noticia es que la historia no tiene por qué repetirse. La desertificación no es un destino inevitable, es una consecuencia directa de nuestras decisiones. Pero para cambiar el rumbo, necesitamos dejar de ver el medio ambiente como un tema secundario y entender que la salud del suelo, del agua y de los ecosistemas es la base de cualquier sociedad estable. España posee las herramientas tecnológicas para combatir la desertificación. Técnicas de agricultura regenerativa, sistemas de riego eficientes, proyectos de reforestación masiva y un conocimiento científico más avanzado que nunca. Sin embargo, el desafío no es técnico, sino político y cultural. El cambio requiere una transformación en el modelo económico. No podemos seguir midiendo el éxito solo en términos de productividad agrícola o crecimiento urbanístico. Es necesario adoptar un modelo de desarrollo que ponga en el centro la sostenibilidad de los recursos, aunque eso implique renunciar a beneficios a corto plazo. Existen ejemplos esperanzadores. Comunidades locales en Andalucía, Murcia y Extremadura están implementando proyectos de recuperación de suelos, bancos de agua y reforestación con especies autóctonas que resisten la sequía. Iniciativas pequeñas, pero que demuestran que revertir el daño es posible si hay voluntad. Pero estos esfuerzos locales necesitan un respaldo institucional fuerte, políticas nacionales que protejan de verdad las tierras más vulnerables, que limiten la expansión descontrolada y que castiguen la explotación abusiva de los acuíferos. No basta con campañas de concienciación, se requieren leyes firmes y recursos económicos. También es fundamental recuperar el valor cultural de la tierra. Durante siglos, las generaciones anteriores entendían que el suelo era un legado, no un recurso de usar y tirar. Hoy, esa conexión se ha perdido. Solo volviendo a sentir la tierra como parte de nuestra identidad, podremos protegerla de forma real. La educación ambiental juega un papel clave. Las nuevas generaciones deben aprender desde temprana edad que el equilibrio ecológico no es un capricho de ecologistas, sino una condición para la supervivencia.
Si no logramos cambiar la percepción social sobre la desertificación, cualquier medida técnica será insuficiente. El desafío es enorme, pero la ventaja que tenemos sobre los romanos es el conocimiento. Ellos ignoraban las consecuencias de sus actos hasta que fue demasiado tarde. Nosotros ya sabemos lo que ocurre cuando explotamos la tierra sin freno. Ya vimos este episodio de la historia. La diferencia está en si elegiremos otro final. España está en un punto de inflexión. Puede transformarse en un referente de recuperación ambiental, mostrando al mundo cómo una sociedad puede restaurar su relación con la tierra. O puede convertirse en un ejemplo de advertencia, la historia de un país que tuvo todas las señales y decidió ignorarlas. El tiempo para actuar se está acabando. La desertificación no es un problema de las futuras generaciones, es el problema de nuestra generación, y cada año que pasa sin tomar decisiones firmes, el suelo sigue muriendo. La pregunta no es si podemos evitar otro colapso, la pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. La desertificación no es una historia antigua, es una herida abierta que atraviesa los siglos y llega hasta nuestros días. Lo que ocurrió en la Hispania romana no fue una maldición ni un castigo divino. Fue la consecuencia de pensar que la naturaleza era un recurso ilimitado, siempre dispuesto a sostener nuestra ambición. Hoy España se enfrenta a la misma encrucijada. Sabemos lo que está pasando, conocemos las causas y también las soluciones. Pero la pregunta que define esta generación es si tendremos el coraje de actuar a tiempo. No se trata de salvar al planeta, se trata de salvar nuestro hogar, nuestras ciudades, nuestros campos, nuestra historia. La tierra nos habla, como habló hace 2000 años. La diferencia es que ahora tenemos la posibilidad de escucharla. Si esta historia te hizo pensar, te invito a compartirla, a dejar tu comentario y, sobre todo, a reflexionar sobre qué tipo de legado queremos dejar. Porque al final no se trata de luchar contra el desierto, se trata de no crearlo nosotros mismos.